Olmeca fue una civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico en Mesoamérica y algunas partes del territorio mexicano. La economía de los olmecas estaba basada principalmente en los productos agrícolas comerciados entre pueblos. Las costumbres de los olmecas eran la agricultura, la pesca, la caza y también la religión. Algunas de las obras de los olmecas fueron la cabeza olmeca y los gemelos. Las obras las puedes encontrar en el Museo de Antropología. El sistema político de los olmecas era hereditario, no por voto. Su religión era politeísta y tenía un gran número de dioses relacionados con la agricultura. Aunque contemos con poca información sobre el desarrollo de la civilización olmeca, sus restos arqueológicos permiten afirmar que fue una de las primeras sociedades con organización política compleja, con diferentes estratos económicos y una gran producción cultural. Su gran influencia llegó a las civilizaciones americanas posteriores, y por eso se la conoce como la cultura madre de Mesoamérica. La población olmeca disminuyó de manera brusca entre el 400 y el 350 a.C. Aunque no hay evidencias claras sobre las razones de su desaparición, los arqueólogos estiman que tuvo que ver con los severos cambios ambientales a los que se enfrentaron. Las inundaciones, la desviación del curso de los ríos de la región y la actividad del volcán Cicle fueron algunas de las principales amenazas. Los olmecas se caracterizaron por ser considerados como la cultura madre de la religión mesoamericana. Conformaron una estructura política y centralizada y dividida en diferentes estratos sociales. Ser los primeros americanos en construir edificios ceremoniales. Dominar la técnica de tallado sobre piedra. Realizar un ritual o juego de pelota de hule sólido. Desarrollar un sistema de calendario y de escritura, precursor de los jeroglíficos. Desarrollar una red comercial por toda la región. Buenas noches, mi nombre es Alan y eres mi amigo Derek, Adrián y vamos a presentar un poco lo que viene siendo el tema de los mayas. Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubica geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y otras zonas de América Central, siendo especialmente importante su presencia e influencia en los territorios actuales, Guatemala y Belice, con una rica historia de 3000 años. ¿Mayas y dónde vivían? ¿Dónde se desarrolló? Los mayas ocuparon una considerable superficie dentro de Mesoamérica. Existen vestigios arqueólogos en los que estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, en México. ¿Qué fue lo que crearon los mayas? Eran diseñadores y arquitectos dotados que construyeron grandes estructuras como residencias reales, observatorios galácticos, pirámides, santuarios, caminos rectos y canales. ¿Cómo era la cultura maya? La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. ¿Cuánto tiempo vivieron los mayas? La historia de la cultura maya tiene una duración de casi 3500 años. Sus primeros pueblos surgieron hace 4000 años y su desaparición como cultura indígena ocurre por su encuentro con los conquistadores europeos. Un poquito. Ah, le falta un poco de cápsula. La Alexa. ¿Va, ¿Qué son los mayas y dónde vivían? ¿En dónde se desarrolló? Bueno, gente, esto sería todo nuestro video exposición de historia de tercer año de despedida. Entonces, pues eso sería nuestro videito. Hola, buenas tardes. Hoy venimos al Museo de Antropología a presentarles sobre los mexicas. Nuestro equipo está conformado por Alexis, Kissy, su servidor, Iker, y lamentablemente Eduardo no pudo venir debido a que está hospitalizado.
continuación les hablaremos sobre los mexicas y los instrumentos que ya se ocupaban. Esta es una réplica del penacho que nos robaron los mexicas. El penacho original está en el Museo de Viena. Ellos ocupaban el cobre y la plata, y así como la turquesa y la perita para hacer joyería. También ocupaban los huesos humanos para hacer armas y arte. Otras piedras de las que ocupaban, como podemos ver, es el jade y la perita verde. Y también la concha, como podemos ver aquí. Y también otra cosa de las que ocupaban era la madera para hacer arte y también armas. Xochipilli era considerado como un señor de las flores y de la nobleza real. La cabeza de serpiente que se encontraba en la mayoría de los edificios y templos, y sobre todo hay una en el templo de Esta es la diosa de la música Mapimixochi, y como podemos ver tiene una ofrenda de instrumentos. Aquí podemos ver algunas partes de Quetzalcóatl o serpiente emplumada. Quetzalcóatl fue representado por los escultores mexicas mediante estas poderosas imágenes de serpientes que visten las plumas preciosas que distinguen a la deidad. Este era el hermano de Quetzalcóatl. Aquí podemos ver algunas jarras y ollas de Tlaloc. Esto es una cocina de los tiempos mexicas. Estos eran los platos que se usaban antiguamente. Los mexicas, llamados en la historiografía tradicional aztecas, fueron un pueblo mesoamericano proveniente de la civilización mississippiana, para luego trasladarse en el año 1100 a la civilización chichimeca, en los actuales estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis, Potosí y Querétaro. Esta que tenemos aquí atrás es Yolotlicue y es la diosa de la tierra, y se le caracteriza por su falda que tiene corazones, a pesar de que no se le nota mucho. Esta que tenemos aquí atrás es Cihuacóatl, y era una diosa considerada la patrona de los guerreros y de las mujeres que morían en el parto. El juego de pelota entre los mexicas. Todos los pueblos de la antigua Mesoamérica compartieron la práctica del juego de la pelota, deporte ritual que tenía como propósito determinar los peligros a los que se enfrentaba el sol en su diario recorrido por el plano celeste, y de esta manera conjurar su posible destrucción. Buenas noches, compañeros. Hoy les hablaremos de la conquista. El deseo de la corona española de tomar posesión efectiva de las tierras descubiertas en los viajes de exploración. La voluntad de convertir a las poblaciones americanas a la región católica. El explotamiento económico y el despoblamiento de las anillas impulsó a los españoles a avanzar sobre nuevos territorios para obtener mano de obra y las riquezas que no habían encontrado en las islas. La búsqueda de ascenso social de los conquistadores, muchos de ellos nobles sin fortuna. Consecuencias de la conquista, económicamente y socialmente. Hay tres ramas económicamente en la conquista, que es el sacrificio. Como por ejemplo a los ganadores del juego de la pelota sacrificaban quitándoles sus órganos como tributo a los dioses. Las artesanías, que era para mover el comercio porque hacían muchos utensilios que nosotros ocupábamos antes. Y la agricultura. Todo de riego era encima del agua a base de chinapas. Los minerales también eran parte muy importante porque mientras nosotros perdíamos, España ganaba muchos minerales. Los más importantes era oro y la plata. Ese fue el inicio para el capitalismo porque muchos países querían los minerales y los países que querían eran Países Bajos y Francia. Entre las consecuencias sociales están las más fuertes como el trabajo forzado, nuevas epidemias, entre muchos otros. Igual está el cruce masivo racial entre indios y blancos. Y no fue hasta el siglo XIX que la esclavitud dejó de ser tan normalizada. Culturalmente, muchos rasgos de España se vinieron acá trayendo de repente algunas cosas indígenas como el habla, que es el náhuatl.
Abarca desde el Grito de Dolores, 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla de Puente de Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano en mano, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculan en alrededor de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, debían rondar entre los 50,000 efectivos. En ese periodo entra en escena José María Morelos y Pavón. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco en agosto de 1813. Durante ese tiempo, los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro. En Cuautla, Morelos, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco y Chilpancingo, donde incluso gestionó el primer congreso de Anáhuac de la actual República Mexicana. Este se caracteriza por un gran desorden. Con la muerte del siervo de la nación, se crea un gran vacío al mando del grupo de los insurgentes y de los realistas, aprovechando así que el temible general Félix María Calleja logra rehacerse y recupera la ofensiva, y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero, siguieron en pie de lucha. Este periodo finaliza en febrero de 1821 con la firma del trascendental Plan de Iguala. Este transcurre del 24 de febrero del año 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante, al mando del extralista Agustín de Iturbide, entra a triunfar, junto con Vicente Guerrero, a la Ciudad de México. El contingente, compuesto por los soldados del general de Iturbide y los insurgentes que aún quedaban, avanzaron por la actual calle de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México, hasta alcanzar la popular Lancha del Zócalo. El objetivo principal de ese movimiento era liberar a nuestro territorio del yugo español y que cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto del virreinato. La Reforma e Imperio. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla y el consecuente derrocamiento de Santa Anna, se dio paso a la organización del gobierno liberal. En octubre de 1855, una junta de representantes estatales eligió a Juan Álvarez como presidente provisional, quien constituyó un gabinete de liberales puros. Enseguida dio inicio a la Reforma, con la promulgación de la ley que suprime los fueros militar y eclesiástico, conocido como Ley Juárez. Ignacio Comonfort, quien a finales de 1855 sustituyó a Juan Álvarez en la presidencia, continuó con la expedición en leyes reformistas. En junio de 1856, la Ley Lerdo; en abril de 1857, la Ley Iglesias. En febrero de 1856, se reunieron los diputados en un congreso constituyente para elaborar la Constitución. En los debates, algunos liberales moderados plantearon que solo se reformara la Carta Magna de 1824. Pero esta propuesta no prosperó. El resultado fue una nueva constitución que fue firmada por los diputados del Congreso el 5 de febrero de 1957. En el transcurso de la Guerra de Reforma, 1858-1860, Juárez dictó las llamadas Leyes de Reforma en Veracruz, 1859. Existe un mural llamado La Reforma y la Caída del Imperio, el cual se observa en la parte media de un retrato monumental de Juárez, realizado de acuerdo a los documentos más fidedignos que se conocen de esa época. En el lado izquierdo se puede observar la bandera del Batallón de los Supremos Poderes, símbolo de la República, que acompañó a Juárez en su viaje por el norte del país durante la ocupación francesa en el centro. También la custodian un grupo de soldados del pueblo armado y en actitud bélica hacia los personajes que representan a la reacción clerical. Del lado derecho aparecen solo dos figuras: un soldado republicano que lleva el número 57 en su kepí y un monstruo maniatado con gorro de obispo que simboliza la oposición clerical y su fracaso en la lucha de reconquistar su hegemonía. En la parte inferior aparece una serie de personajes de la época, colaboradores todos del flanco conservador y aliados del imperio. Buenas noches, mi nombre es Axel Trujillo León, de tercero de secundaria B, y yo les voy a hablar sobre la Reforma e Imperio.
El 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo que conocemos como Leyes de Reforma. Su objetivo principal fue la separación de la Iglesia del Estado, pues ésta había adquirido demasiado poder y influía en las decisiones más importantes de la política, para favorecer totalmente a los conservadores. Dentro de estas leyes encontramos las siguientes: Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Complementa la ley de la desamortización de los bienes eclesiásticos o ley Lerdo, con un cambio importante. Los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, del clero. Ley del matrimonio civil. Con ella, el matrimonio religioso pierde su validez oficial. Establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Ley orgánica del registro civil. El registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno, no de la Iglesia. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. Como complemento se expidió decreto del 31 de julio de 1859 por el que se clausuraban todos los cementerios y los camposantos de la República. Ley de exclaustración de monjas y frailes. Se prohibió la existencia de claustros o conventos, implicando su clausura. Ley sobre la libertad de cultos. Permitió a cada persona practicar y elegir el culto que deseara, con plena libertad. También prohibió la realización de ceremonias fuera de iglesias o templos. El Segundo Imperio Mexicano, a despecho del clero y los conservadores, continuó con las leyes de reforma. Maximiliano creyó que con la legislación liberal impulsada por él se lograría cumplir su ilusión de hacer de México el imperio más rico, culto y moderno del mundo. Sueño que encontró su desenlace en el Cerro de las Campanas. Al concluir la guerra de reforma, el gobierno encabezado por Benito Juárez se encontraba en la ruina, un territorio dividido y en conflicto con los remanentes del ejército conservador, esparcidos en todo el país. Ante esta situación, el Congreso decretó el 17 de julio de 1861 la suspensión del pago de la deuda externa. La medida provocó la protesta de los acreedores internacionales y proporcionó la excusa perfecta para justificar una invasión. Acudí a Palacio Nacional, pero debido a que no me dejaron grabar video, tomé algunas fotos para compartirlas con ustedes. Hola compañeros, soy Mario Maceda y mi equipo y yo les vamos a exponer acerca del Porfiriato. El Porfiriato se refiere al periodo de la historia mexicana entre 1876 y 1910, cuando Porfirio Díaz se desempeñó como presidente de México. Este periodo se caracteriza por los esfuerzos de modernización, el crecimiento económico, la estabilidad y la represión política. Díaz alentó las inversiones extranjeras y la modernización de algunas infraestructuras como el ferrocarril, la bahía, servicios de telégrafo y servicios de postales. Esto dio como resultado mejores redes de comunicación y transporte y aumentó la producción y exportación de materias primas como lo son la plata y el cobre y algunos alimentos de materia prima. A pesar del progreso económico, también hubo problemas de desigualdad social, explotación laboral y supresión de la oposición social bajo el régimen de Díaz. El Porfiriato finalmente llegó a su fin con la Revolución Mexicana de 1910, que se convoca con el Plan de San Luis, y que buscaba derrocar al régimen de Díaz encabezados por Madero, y bajo el término sufragio efectivo, no reelección, y así buscar establecer un gobierno más democrático. Ahí nace el Tratado de Ciudad Juárez, que deja fuera del cargo a Porfirio Díaz y toma el cargo Francisco I. Madero, pero todo empeoraría después de eso.
Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de una manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. En estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Los personajes más importantes de la Revolución Mexicana fueron Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Francisco I. Madero, hermanos Flores Magón, hermano Cerdán, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Tras la presión ejercida, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia luego de haber firmado un pacto con Francisco I. Madero. Se considera que la promulgación de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Sin embargo, esta lucha se prolongó más tiempo antes de que el país lograra estabilizarse. La forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Y estas se dividieron en tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, se dividió por primera vez en una Cámara de Diputados y en una Cámara de Senadores. Además, se ratificó el sistema de elección directo y anónimo y se decretó la no reelección. En esos términos conmemoramos la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad en nuestro país. La nación de México bajo la dictadura y son diversas ¿Qué causó la Guerra Cristera? Este conflicto armado también recibió el nombre de Guerra de los Cristeros o Cristiada y comenzó el 1 de agosto de 1926. La rebelión cristera contra el Estado mexicano duró de 1926 a 1929 y terminó con un acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno del presidente Emilio Cortés Gil, lo que permitió la reapertura de los templos. La principal causa de la Guerra Cristera fue la modificación del Código Penal de 1926, realizada por el presidente en lo que se llamó la Ley Calles. Con ella se buscó limitar aún más la participación de las iglesias en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la constitución de la Iglesia mexicana. La Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristada, fue una guerra civil en México que se prolongó durante 3 años, desde 1926 hasta 1929, entre el gobierno y la milicia de religiosos católicos que se resistían a aplicar la llamada Ley de Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico con la nación, el cual es mayoritario en este país. ¿Y en dónde sucedió la Guerra Cristera? Fue una guerra civil en México que se prolongó durante 3 años, desde 1926 hasta 1929, entre el gobierno y milicias de religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación, el cual es mayoritario en este país. Cuando finalizó la Guerra Cristera, se resolvería hasta junio de 1929 como resultado de las negociaciones entre el gobierno mexicano, la jerarquía católica mexicana y el Vaticano y de Estados Unidos a través de los oficios del embajador Dwight Monroe. El Maximato fue un periodo político e histórico que abarcó desde 1928, con el gobierno de Emiliano Portes Gil como presidente del país, hasta 1934, con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles, en el gobierno en el cual se le dio el nombre de jefe Maximato de la Revolución, que se le diera el nombre de Maximato a este periodo.
Durante el maximato, 3 personas fueron presidentes de México, entre ellas Emilio Portes Gil, que gobernó como presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón. Entre las principales acciones durante su presidencia que pueden ser mencionadas es la creación del Partido Nacional Revolucionario, que fue creado el 4 de marzo de 1929, y la organización de las elecciones presidenciales de 1929, en las que los principales candidatos fueron José Vasconcelos y Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente de las elecciones convocadas por Portes Gil, durante su gobierno hizo frente a las repercusiones de la crisis económica mundial en 1929. Se redactó la doctrina Estrada y se promulgaron la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. Igualmente, México se hizo miembro de la Liga de las Naciones, amplió la red telefónica en el país y ratificó la libertad de cultos. Tras 2 meses de mandato presentó su renuncia y es hasta la fecha el último presidente de México que ha renunciado a su cargo. Abelardo Rodríguez fue presidente sustituto tras la renuncia de Ortiz Rubio. Durante su gobierno se empleó una política económica que favoreció el desarrollo de la industria y el comercio. Se trazaron carreteras, se promulgaron la Ley de Nacionalización y Naturalización, el Código Sanitario y la Ley Orgánica de los Tribunales Federales. También se estableció el salario mínimo, se reformó la Ley Patrimonio Ejidal, envió al Congreso de la Unión la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México. Le fue otorgado el control total de los cambios del Banco de México por decreto el 2 de mayo de 1933 y fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes. La crisis política es resuelta habitualmente por Calles, que tranquiliza a los obregonistas nombrando un presidente provisional, que asegura la endeble concordia de la familia revolucionaria. Con mayor habilidad política, Calles anuncia la creación del Partido Nacional Revolucionario. Proclama ante la nación que ha concluido la época de los codillos, para dar lugar al de las instituciones, pero él mismo se convierte en jefe maximato de la revolución, manipulando desde detrás del trono las sucesiones presidenciales de Abelardo Rodríguez, Portes Gil y Ortiz Rubio. El impulso revolucionario se atenúa notablemente durante el periodo conocido como el maximato. Las tierras se reparten entre los campesinos paulatinamente, las empresas petroleras desaparecen y los revolucionarios en el poder se enriquecen rápidamente en las obras de irrigación y en la construcción de caminos, actuando como contratistas del gobierno. Nuevas técnicas de explotación agrícola y ganadera aparecen en el noreste de la República, incorporándose modernas técnicas y cultivos orientados a satisfacer la creciente diversificada demanda de alimentos de la Ciudad de México y a su cada día mayor clase media. En 1934, Lázaro Cárdenas del Río fue elegido presidente constitucional de México. La influencia de Calles sobre la vida política del país dio origen a que las personas que ocuparon la presidencia de la República fueran consideradas meros títeres, cuyas decisiones no eran propias, sino que respondían al modo en que Calles manejaba los hilos de la política. Sin embargo, no está del todo claro hasta dónde llegó realmente su poder personal y en qué consistía.